día de hoy se me ha encomendado hablar de un personaje de la Biblia. Él es Juan el discípulo. En otras ocasiones ya han hablado de Juan el Bautista, hoy hablaremos de Juan el discípulo. Y a modo de introducción, decirles que este evangelio lo encontramos en el Nuevo Testamento, pertenece a uno de los 4 evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento. Encontramos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, son considerados evangelios sinópticos. Esto quiere decir que cuentan una misma historia pero desde una mirada diferente. Están todos conectados, cuentan las mismas historias y por eso no se extraña a ustedes si en alguna ocasión usted está leyendo, por ejemplo, Marcos y dice, ¡ay, esta historia me suena que ya la había leído! Probablemente ya la leyó en Mateo o también en Lucas. El evangelio de Juan es el único evangelio diferente a los otros 3. Por eso no es considerado un evangelio sinóptico. El evangelio de Juan tiene la particularidad de tener contenidos y contextos que no se ven en los otros 3 evangelios. A modo de información, Mateo estuvo con Jesús, Marcos, discípulo o alumno de Pedro. A todo esto Pablo estudió en una excelente universidad, al igual que Lucas también tuvo muy buenos estudios y era médico, y Juan estuvo con Jesús, cara a cara con el Maestro. Podemos decir del Evangelio de Juan que es un libro que tiene mucha profundidad y a la vez simpleza. ¿Y saben por qué digo esto, hermanos? Porque la profundidad del libro de Juan hace que muchos teólogos, estudiosos, predicadores acudan al Evangelio de Juan para poder encontrar un tesoro allí de información, porque nos habla de la deidad del Señor Jesucristo. Nos dice que Jesús es Dios. Y desde esa base, muchos acuden a este evangelio, el Evangelio de Juan, para poder realizar sus estudios o sus prédicas. Pero a la vez es un evangelio tan sencillo que lo recomendamos por lo general para los hermanitos nuevos que vienen ingresando a la iglesia y que por primera vez están abriendo las Escrituras o están incursionando en la Biblia. Les recomendamos comenzar por el Evangelio de Juan, justamente por eso, porque nos habla de quién es Dios. Jesús es Dios, nos habla de la base de toda la palabra. Juan escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan y el Apocalipsis. Podemos decir también que Juan es hijo de Zebedeo y de Salomé. Se consideraba el más joven de los apóstoles. Juan en hebreo significa Dios es misericordioso. Evangelizó todo Asia Menor y se especificó más que nada en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Era un apasionado por la verdad, preocupado porque las ovejas no fueran engañadas por falsos maestros. El nombre propio de Juan, cuando usted lea las cartas, no aparece, sino que aparece la frase, el discípulo a quien Jesús amaba. También se dice que Juan habla de evangelismo en sus escritos. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra creer la encontramos en sus escritos alrededor de 100 veces. Cree en el Señor Jesucristo, cree en el unigénito Hijo de Dios. El que no ha creído ha sido condenado. Juan habla mucho de creer, por eso se dice que es una carta evangelística. También se dice que es el discípulo del amor, porque menciona alrededor de 80 veces la palabra amor y el amor al prójimo en sus escritos. Dice también que se le dice el discípulo amado no porque sea un arrogante ni mucho menos, sino porque él pertenecía al círculo más íntimo del Señor Jesús, ya que estuvo en momentos privilegiados con el Maestro junto a otros 2 discípulos. Hay un corito que dice Pedro, Juan y Jacob en la barca. Juan ahí estaba. Estuvo en el momento mismo que Jesús resucita a la hija de Jairo. En el monte Tabor, Juan estuvo presente en la transfiguración de Cristo. Jesús le pide a 3 de sus discípulos, entre ellos a Juan, que oren por él en el huerto del Getsemaní. Y aún Cristo herido, dolido,
en agonía, tiene palabras de amor para decirle y encargarle a Juan, a su madre, allí en la cruz. Dice el Señor Jesús: Juan, he ahí a tu madre. Mujer, he ahí a tu hijo. Porque necesitaba Jesús entregarle a alguien de confianza el cuidado de su madre. ¿Y quién mejor que Juan? Pero este Juan tan amoroso del que estamos relatando en este momento, no siempre fue así. ¿Sabía usted, hermano, que el discípulo Juan, el discípulo amado, el discípulo del amor, no siempre tuvo este carácter en su juventud? ¿Sabía usted que Juan era intolerante, extremista, egoísta y con un temperamento muy marcado que nadie pensaría que él sería llamado el discípulo del amor? ¿Sabía usted? Tanto así que el Señor Jesús le cambia el nombre a él y a su hermano y les llama hijos del trueno. Eso lo puede encontrar en Marcos 3:17. La respuesta a este nombre la tenemos también en Lucas 9:51, donde vemos a un Juan muy decidido. Miren, lo vamos a leer. Dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de recibido arriba, firmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esto, amados hermanos, es como decir: nosotros vamos a hacer un puerta a puerta, vamos a hacer visitas concertadas, y que en los hogares nos digan que no nos van a recibir, no van a recibir en la iglesia, no quieren escuchar palabra del Señor, y que nosotros digamos que descienda fuego del cielo y los consuma todo esto que no nos quisieron recibir. Eso era lo que Juan estaba diciendo, y eso era lo que sentía en ese momento en su corazón. También, otra situación que se vivió también es cuando Juan trató de hacer tráfico de influencias con su madre, y le dice a su mamá que le vaya a decir al maestro que lo coloque a él y a su hermano en lugares privilegiados cuando el Señor esté en su reino. Y el Señor Jesús le dice: no sabes lo que estás pidiendo, mujer. El que quiere ser primero en el reino del Señor debe saber que debe ser un servidor. No obstante, con eso, Juan va personalmente a pedirle al maestro estos lugares de privilegio, que él quiere estar sentado a la derecha y su hermano a la izquierda, o en lugares de privilegio cuando él esté en su trono de gloria. Y el maestro le contesta lo mismo: Juan, no sabes lo que estás pidiendo. El que quiera ser el primero en el reino de los cielos debe saber que debe ser primero un servidor. Esto lo puede encontrar en Mateo 20:20 y en Marcos 10:35-38. Y en Lucas 9:49 vemos otras características de su carácter de Juan, y dice: Maestro, vimos a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero como no comparte con nosotros, se lo prohibimos y lo desechamos. También yo pensaba, eso es como decir: los hermanitos de la iglesia de al lado son pentecostales y no estudian tanto la palabra como nosotros la estudiamos más, así que como ellos no estudian tanto, no los vamos ni a mirar ni a saludar. Es como que Juan estaba determinado a hacer las cosas a su manera. Y la verdad es que la Biblia no oculta el carácter de Juan. La Biblia no nos oculta que Juan tenía este carácter tan impulsivo. Pero aún así, el Señor no lo desechó por su conducta, sino que lo amó y lo guió para canalizar ese carácter para hacer algo bueno de él. Y es justamente lo que el Señor, hermanos, hace con nosotros cada día de nuestra vida, con nuestro carácter. Es lo que necesitamos, que el Señor nos transforme cada día de nuestra vida, porque nuestro carácter necesita ser moldeado, así como el de Juan. Y como vemos en los escritos, Juan tenía este carácter aún caminando con el Señor Jesucristo. Fue un proceso que el apóstol vivió con el Señor. No es que conoció al Señor e inmediatamente fue un hombre 10 puntos. No, él tuvo que ser transformado. Podemos decir también que además Juan nos relata 7 milagros en su obra. Milagros que son del Señor Jesús
y Juan los detalla con el único propósito de que sean para la gloria de Dios. Juan demuestra que cualquier cosa que le pasa al ser humano, estar ciego, leproso, mudo, paralítico, hasta eso que parece lo más terrible en nuestra vida, aquello que parece una tragedia, el Señor lo va a usar para que su gloria sea exaltada. Y con esa mentalidad nosotros le tenemos que hacer frente a la vida, mis amados hermanos. En estos 7 milagros, Juan deja en manifiesto la total soberanía de Jesús y sus atributos. Veamos. Convierte el agua en vino. Jesús es la fuente de vida. Sana al hijo de un oficial. Jesús gobierna sobre la distancia. Sana a un paralítico. Jesús gobierna a tiempo. Alimenta a 5,000. Jesús es el pan de vida. Camina sobre el agua y calma tormentas. Jesús gobierna sobre la naturaleza. Sana a un hombre ciego. Jesús es la luz del mundo. Resucita a Lázaro. Jesús tiene poder sobre la muerte. Hermanos, el libro de Juan, también al final de sus escritos, nos menciona algo bien interesante. Lo tenía por acá. El propósito del libro dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, el Señor Jesús hizo muchos milagros, pero Juan se enfoca en estos 7, ¿sí? Es más aún, él termina diciendo: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Wow, mi hermano, ¿saben que yo cuando leí eso dije: el Señor Jesús hizo tantos milagros, tantas proezas aquí en la tierra, que aún si se escribieran no caberían los libros en este mundo? Es magnífico, es maravilloso. Juan además presenta a Cristo cercano. Tenemos cierto a un Cristo cercano cuando habla con la mujer samaritana, algo muy mal visto en aquella época, pero el Señor Jesús se tomó el tiempo de hablar con la mujer samaritana, le dedicó tiempo, así como también le dedicó tiempo a Nicodemo para aclararle varias dudas que tenía Nicodemo. Juan muestra a Jesús cercano con los enfermos también, porque el Señor no espera que los enfermos vayan a Él, sino que Él va a los enfermos como lo hace con el paralítico del estanque de Betesda. En este día, sin embargo, me enfocaré en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y le voy a dar lectura que dice así: en el principio, y mire, fíjese que empieza en el principio igual que como empieza el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si leemos el 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, la primera vez que yo escuché hablar del término verbo fue en la básica. En la escuela, en lenguaje castellano, cuando enseñan el sustantivo, el adjetivo, el verbo. Ya más adolescente lo escuché, debo reconocer, en una canción de Arjona. Cuando escuché las canciones de Arjona que hablaban de Jesús, no es verbo, sino no sustantivo, también ahí fue que lo escuché. Y después, cuando incursioné en las palabras de Dios, encuentro la palabra verbo y el término verbo también aquí en el Evangelio de Juan. Juan utiliza el término griego llamado logos, que la traducción significa palabra y razón para referirse al verbo. El concepto verbo era entendido tanto para judíos como para gentiles, con su significado, razón divina y sabiduría. Pero a pesar de que los griegos, amados hermanos, estaban continuamente hablando del Creador, el diseñador del universo, el que permite que las leyes físicas funcionen, todos ellos decían que el logos era el verbo. En realidad para ellos era solamente un término abstracto. Ellos no conocían al Señor verdaderamente, no sabían ni siquiera explicar qué era el verbo.
Entonces Juan dice, yo les voy a explicar quién es el verbo. Y les dice, ese logos, ese verbo es el Señor Jesucristo. Y ese verbo se hizo carne entre nosotros y habitó y habló, y le vimos y le tocamos y vimos su gloria. Sobre esa base, es decir, la preexistencia de Cristo, es decir, Cristo es eterno, es que Juan determina dar a conocer quién es Jesucristo a una audiencia, todo esto mayoritariamente griega. Sí, hermanos, porque en aquella época hubo un crecimiento de la iglesia muy amplio. La iglesia estaba creciendo grandemente por los griegos, se estaban acercando a las iglesias, a las congregaciones. Los griegos se dice que era de razón de 100 a 1. Cada 100 griegos se convertía un judío. Eso estaba pasando en aquella época. Y los griegos traían sus costumbres, su forma de hablar, su forma de pensar. Lo que para un griego significaba una cosa, para un judío significaba otra cosa. Entonces, Juan tiene que dirigir sus escritos justamente a esta audiencia griega, que además traían idolatría, politeísmo y mitologías. Juan lo hizo realmente de una forma extraordinaria, hablando de la deidad del Señor Jesucristo. Pero además había otro problema. Cuando Juan estaba predicando, también estaban las herejías introduciéndose en las iglesias, un grupo llamado los gnósticos. Los gnósticos son aquellos que no pueden entender o comprender que Dios, siendo Dios, una divinidad, haya venido a la tierra y se haya hecho carne. Para ellos eso es inconcebible, ellos no lo comprenden así. Ellos llegaron a decir que aunque Jesús caminaba, hablaba, comía, Él no podía ser Dios. Incluso llegaron a usar el término que era un espíritu descarnado para ellos. Incluso llegaron a pensar que Jesús era una especie de holograma, miren, y todo esto deja en manifiesto que ellos realmente no conocían la deidad del Señor Jesucristo y eran unos herejes por negar esta deidad. Amados hermanos, yo pregunto si usted cree plenamente en la deidad del Señor Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Por qué pregunto esto? Porque hay muchos cristianos que dudan de esto y se llaman cristianos y no creen completamente en esta deidad. Juan 14, 6, 9 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hay muchas personas, como les decía, hermanos, que afirman ser cristianas, pero niegan la deidad de Cristo. Ellas pueden decir que Jesús fue solo un gran maestro o un profeta verdadero de Dios o incluso un ser divino, pero niegan que Jesús sea plenamente Dios al mismo tiempo que es plenamente hombre. La diferencia está en que el Señor Jesucristo fue hombre, pero no pecó. Él fue santo. La fe en la deidad de Cristo es necesaria para ser cristiano. Es una parte esencial del Evangelio de Cristo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en todos los siglos de la Iglesia de Cristo se ha visto de distintas formas a personas que dicen ser cristianas, pero al mismo tiempo distorsionan y niegan la deidad de Cristo. El capítulo 1, amados hermanos, también menciona mucho el término luz y habla mucho de una luz verdadera, lo que me dice a mí que existe entonces también una luz falsa. Y esa luz falsa es la que se va a encargar de hacernos creer que lo malo no es tan malo. Esa luz falsa es el enemigo. Por ejemplo, un esposo engaña a su esposa. La luz falsa le va a decir, llevas tantos años engañándola, pero cuida su corazón. Si tú no se lo cuentas, no se lo dices, no importa. O también en grandes empresas como en la que trabajo. Son empresas grandes, estos tienen plata. Me llevo el confort y las toallas nuevas en la cartera. Total, esta empresa tiene plata. La luz falsa te va a hacer creer que ese pequeño robo a una empresa tan grande no le afecta. Sin embargo,
La luz verdadera, que es el Señor Jesucristo, nos viene a mostrar cuán mal estamos y cuánto hemos fallado, cuán pecadores somos, cuán sucios estamos. Y el pecado hay que llamarlo por su nombre, el pecado es pecado. No podemos adornarlo, no podemos hacer creer que no es tanto. El enemigo nos hace creer y nos confunde muchas veces. Por eso es tan importante, hermanos, leer las Escrituras y ver que el Señor Jesucristo es la luz verdadera, es la luz del mundo, es la sal, es amor, sí, claro que es amor, pero también es un Dios de juicio. Y Él quiere que su pueblo esté santificado cada día para Él. Gracias a Dios hay una luz verdadera, que es Cristo, que vino para que podamos ver lo errados que estamos, podamos diferenciar entre la verdad y la mentira. Hermanos, y para ir finalizando, decirles que Juan fue uno de los seguidores del Señor Jesucristo que murió de muerte natural en la isla de Patmos. Usted puede decir, en una isla uno se imagina palmeras, agüitas cristalinas. La verdad es que el apóstol Juan estuvo en una cueva y con hartos años y hartas canas encima. Se dice que alrededor de 88 años tenía el apóstol cuando falleció de muerte natural, pero no sin antes recibir aún más mensajes del Señor. El Señor allí en la isla de Patmos, exiliado por los romanos pensaban que ahí iba a morir totalmente solo, angustiado, de pena y de hambre. El Señor allí le muestra las revelaciones que nosotros hoy tenemos en el Apocalipsis. Y son tan hermosas, son tan profundas, que yo me imagino, porque el ángel del Señor le dice, Juan, todo lo que estás viendo, todo lo que te estoy mostrando, toma tu pluma y escríbelo, tienes que escribirlo. Yo me imagino a Juan asombrado, totalmente impactado con las imágenes que el Señor le mostraba de todas aquellas revelaciones que hoy, por su misericordia, podemos leer en el libro de Apocalipsis. Amados hermanos, no cometa el error que yo cometí cuando recién entré en el Evangelio, de empezar por el libro del Apocalipsis. Yo no conocía las Escrituras, y ustedes saben, yo era católica, apostólica, romana. Fui bautizada, tomé mi comunión, mi confirmación, y nunca nos hicieron abrir una Biblia. Ese es el error que comete la Iglesia Católica. Y cuando yo entré a esta iglesia, el primer regalo que me hicieron fue una Biblia. Fue un tesoro y lo sigue siendo hasta los días de hoy. Pero cometí el error de irme a ver qué iba a pasar el fin del mundo. Y la verdad que no entendí nada. Porque obviamente el Apocalipsis tiene todo en símbolos, todo es simbología, lo que decía los 7 ojos, los 7 cuernos, los 7... Yo me imaginaba todo literal y encontraba que era horrible. Pero todo tiene un significado, todo es simbolismo. Así que les invito a empezar por el Evangelio de Juan y después siga por los otros libros. Y hermanos amados, para terminar, no podemos terminar sin leer el texto icónico que es del libro de Juan, que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amados hermanos, este es el apóstol Juan. Este fue a grandes rasgos seguidor del Señor Jesucristo. Amados hermanos, lo último, una cosita pequeñita que se me quedaba. Discípulo es seguidor de Jesús, es un alumno. Apóstol es un término utilizado solo para los 12. Hoy en día, desafortunadamente, tenemos muchos pseudos apóstoles en muchas iglesias, muchas congregaciones. Mucho cuidado también con esos términos cuando los escuchan, cuando los leen, cuando van por ahí. Discípulo y apóstol, ¿sí? El Señor les bendiga grandemente. Y bueno, vamos ahora. Les invito a inclinar sus rostros. Jesús, gracias por este estudio, gracias por este tiempo en el que hemos aprendido un poquito más de ti, un poquito más del apóstol Juan, que fue un gran seguidor tuyo, que a pesar de sus fallas, a pesar de su condición, Señor amado, tú le amaste, le guiaste y lo llevaste a tal punto que hoy lo podemos tener en nuestras Biblias con sus escritos hablando de ti, Señor amado, porque tú eres el centro de todo. Eres el Verbo
que viene lleno de gracia y de verdad para amar al ignorado, al leproso, al menospreciado, a aquel que nadie ve. Jesús, quien aún estando en agonía en la cruz, tuviste palabras de amor para decirle al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mi Señor Jesús, no pediste que aniquilaran al que te hirió, sino que hablaste de perdón. Ayúdanos, Señor amado, a ser cada día más como tú. Ayúdanos cada día a servir como tú lo hiciste, a lavar los pies de los discípulos como tú lo hiciste, Señor amado, a poder llevar palabras de aliento a aquel que estaba afligido, Señor bendito. Ayúdanos a ser luz en todo lugar y en todo tiempo, Señor amado. Quita la inmundicia de nuestra vida, quita el pecado de nuestra vida para que podamos mirarte con ojos directamente a ti, Señor amado. Ayúdanos a vivir en santidad, Padre Santo. Te necesitamos cada día, Padre Santo. Sin ti, ligeramente caemos en maldad y en pecado, Señor amado. Limpia nuestras almas, limpia nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos cada día, sin ti no lo podemos lograr, Señor amado. Te alabamos, te honramos y queremos ser siempre tus seguidores. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén.